Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la clase del día de hoy. En la clase pasada vimos lo que son las ecuaciones diferenciales de tipo Bernoulli y les comentaba que íbamos a ver una explicación más detallada de los tipos de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales pueden ser separables, homogéneas, de coeficientes lineales y exactas. En la clase del día de hoy vamos a ver principalmente lo que son las ecuaciones diferenciales separables y homogéneas. Bien, para comenzar, una ecuación diferencial separable quiere decir que vamos a tener del lado izquierdo una de las variables y del lado derecho la otra variable. Es decir, en este caso tenemos la ecuación de y en dx más 4xy igual a 0. Vamos a pasar del lado izquierdo todos los términos de y del lado derecho todos los términos de x. Entonces, si nosotros dejamos del lado izquierdo los términos de y del lado derecho los términos de x, nos queda la ecuación de la siguiente manera. De en y es igual a menos 4x de x. ¿Sí? Porque aquí lo que nosotros hicimos fue primeramente pasar el más 4xy del lado derecho y nos queda menos 4xy. Después se pasó el dx del lado derecho y la y del lado izquierdo. Dx estaba dividiendo, pasa multiplicando, y la y que estaba multiplicando pasa dividiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es proceder a integrar ambos lados de la igualdad, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Es decir, vamos a integrar en función de y vamos a integrar en función de x. Según nuestras fórmulas de integración, la integral de dy en y es igual a logaritmo natural de y, ¿de acuerdo? Y de este lado tenemos nosotros menos 4x. Nosotros sabemos que el menos 4 es una constante, por lo tanto podemos colocarla fuera del signo de la integral y nos quedaría la integral de x en dx. Y según nuestras fórmulas, esta integral es igual a x cuadrada entre 2 más la constante de integración. Entonces, si nosotros colocamos el menos 4 fuera del signo de la integral, pasa tal cual en el resultado, ¿de acuerdo? De manera simplificada, nosotros podemos decir que menos 4 entre 2 es igual a menos 2, por lo tanto nos queda la ecuación logaritmo de y es igual a menos 2x al cuadrado más c. Ahora, nosotros queremos despejar cuál es el valor de y. Entonces sabemos que para despejar un logaritmo natural lo pasamos del otro lado, en este caso del lado derecho, como número exponencial, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos logaritmo natural del lado izquierdo, del lado derecho vamos a tener exponencial elevada a menos 2x cuadrada más c. Y recordando nosotros las propiedades de los exponentes, si nosotros tenemos un número elevado a la suma de dos elementos, es lo mismo que tener ese mismo número elevado al primer elemento por ese mismo número elevado al segundo elemento, ¿de acuerdo? Entonces nuestra ecuación nos quedaría y es igual a e elevado a menos 2x al cuadrado por el mismo número e elevado a una constante. Recuerden que nosotros en ejercicios anteriores, cuando nosotros tenemos e elevado a una constante, quiere decir que este número va a seguir siendo una constante. Recuerden que este es el número de Euler, ¿ok? Entonces, este término puede ser sustituido fácilmente por una c, que nos indica que es una constante. Y arreglando nosotros los términos, nos queda que y va a ser igual a c por e elevado a menos 2x al cuadrado, ¿ok? Entonces, en ecuaciones diferenciales separables quiere decir que vamos a dejar de un lado, del lado izquierdo, la variable y del lado derecho la variable x. En este caso porque estamos manejando las variables x y y, pero pueden ser cualquier otro tipo de variable, ¿ok? Simplemente es dejar de un lado todos los términos que contengan a una de las variables y del otro lado todos los términos que contengan a la otra variable, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí en este caso tenemos la siguiente ecuación. du entre db es igual a seno de b entre coseno de u. Aquí, si se dan cuenta, las variables que vamos a manejar van a ser u y b. Y aquí además lo que tenemos es una condición inicial que nos dice que u en 0 es igual a pi. ¿Qué significa que u esté evaluado en 0? ¿Cuál es la otra variable que nosotros estamos manejando en este ejemplo? Bueno, pues la otra variable es b. ¿Ok? Es la única otra variable que puede tener un valor. Entonces, si estamos evaluando el valor de u, quiere decir que este 0 representa el valor de b. Entonces, esta condición inicial se puede interpretar como
cuando b vale 0, el valor de u es igual a pi. Primero vamos a resolver esta ecuación y después al final vamos a evaluar la condición inicial, ¿ok? Ahora, lo primero que tenemos que hacer es dejar en este caso del lado izquierdo todas las variables de u y del lado derecho todas las variables de b, ¿ok? Entonces, pasamos coseno de u del lado derecho al lado izquierdo y db del lado izquierdo al lado derecho. Y nos queda la ecuación de la siguiente manera. Coseno de u por du es igual a seno de b por db. Ahora podemos proceder a integrar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Entonces, las integrales quedarían: integral de coseno de u por du va a ser igual a la integral de seno de b por db. Según nuestras fórmulas de integrales, la integral de coseno de u por du es igual a el seno de u más una constante de integración. En este caso, solamente escribimos el seno de u, ¿de acuerdo? Recuerden que la constante va al final de la ecuación, ¿ok? Y entonces, la integral de seno de b en db va a ser igual a menos coseno de b más la constante de integración, ¿de acuerdo? Es por eso que aquí nosotros escribimos menos coseno de b más la constante. Aquí nosotros pudiéramos despejar la variable u, pero por razones de simplicidad vamos a dejar la ecuación tal cual. Para nosotros, esta ya es la solución de la ecuación. Ahora, lo que podemos hacer es determinar el valor de esta constante de integración. ¿Cómo vamos a obtener el valor de la constante? Bueno, pues basándonos en las condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Entonces decíamos que cuando b vale 0, es decir, aquí vamos a colocar un 0, u es igual a pi. Entonces, b es igual a 0 y u va a ser igual a pi. Recordemos que cuando estamos trabajando con funciones trigonométricas, los ángulos están expresados en radianes, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, si estamos hablando de pi, quiere decir que nos estamos refiriendo a un ángulo de 180 grados, ¿ok? Si nosotros dijéramos pi sobre 2 es un ángulo de 90 grados. Si dijéramos 3 medios de pi es un ángulo de 270 grados y si dijéramos 2 pi es un ángulo de 360 grados, ¿ok? Entonces en su calculadora pueden colocar seno de 180 grados, recuerden que es el valor de pi, en radianes, va a ser igual a menos coseno de 0 más la constante de integración. Seno de 180 grados es igual a 0 y menos coseno de 0 es igual a menos 1, ¿de acuerdo? Pasamos de menos 1 del lado derecho al lado izquierdo y nos queda 1 positivo. Por lo tanto, el valor de la constante es igual a 1. Entonces, la ecuación que obtuvimos se puede reescribir como seno de u es igual a menos coseno de b más 1. Y entonces, este sería el resultado de esta ecuación diferencial separable, ¿ok? Como pueden ver, en ambos ejemplos se separaron las variables. En este caso, del lado izquierdo se quedaron todas las variables de u y del lado derecho todas las variables de b. Y se realizó lo mismo que en el primer ejemplo. Se separan las variables, se realiza la integral tanto del lado izquierdo como del lado derecho y después, en el primer ejemplo, se despejaba el valor de y en este ejemplo que estamos trabajando con funciones trigonométricas, solamente se deja indicada la solución, ¿de acuerdo? Y en este caso específico que estamos hablando de condiciones iniciales, podemos obtener el valor de la constante para que al final el resultado sea un poco más específico. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿ok? Para comenzar, una ecuación diferencial homogénea tiene que tener cierta forma estándar, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula estándar para las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿ok? Cualquier ecuación diferencial que sea denominada como homogénea debe de tener esta forma. En este caso estamos simbolizando que tenemos una función m que involucra las variables x y y multiplicando a de x y a su vez se le suma una función n que también involucra las variables x y y multiplicando a de y, ¿ok? Y la suma de estas dos funciones es igual a 0. Para que una ecuación diferencial sea considerada como homogénea, las funciones m y n deben de ser homogéneas y del mismo grado. Una función f de xy es homogénea de grado n cuando tenemos una función que involucra las variables tx y ty y que es igual a t
elevada al exponente n por la función xy. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, tenemos una función original xy. Si nosotros sustituimos los valores de x y y por tx y ty, al final nos tiene que dar como resultado t elevada a cierto exponente multiplicando a la misma función original, ¿de acuerdo? Quiere decir que si en una función sustituimos estos valores, al final nos tiene que dar un resultado con esta estructura, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos la función x y y de x cuadrada más y cuadrada. Tenemos que determinar nosotros que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea, es decir, al final va a tener que cumplir con esta estructura, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sustituir los valores de x por tx y los valores de y por ty, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos función xy. Al sustituir los valores, tenemos función tx, ty, y va a ser igual a tx al cuadrado más ty al cuadrado, ¿ok? Entonces, si nosotros elevamos la multiplicación de dos variables al cuadrado, es lo mismo que tener la primera variable al cuadrado multiplicando la segunda variable al cuadrado también, ¿de acuerdo? Entonces, esta expresión se convierte en t cuadrada por x al cuadrado más t cuadrada por y al cuadrado, ¿ok? Aquí nosotros encontramos que tenemos un factor común que es t al cuadrado, el cual podemos factorizar. Entonces nos queda la ecuación como t cuadrada por x al cuadrado más y al cuadrado. Si se dan cuenta, este valor de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a la función original, ¿de acuerdo? La función original era x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ok? Entonces, este valor lo podemos sustituir por f de x y y. Y entonces, al final la ecuación nos queda f de tx y ty es igual a t cuadrada por f de x y y. Como pueden ver, en este caso se cumple con la estructura de una ecuación diferencial homogénea y al final podemos concluir que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea porque cumple con la estructura y aparte es una ecuación diferencial homogénea de segundo grado, ¿ok? Porque el valor de n va a determinar el grado de esta ecuación diferencial homogénea, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la suma de y cuadrada más y por x multiplicado por dx menos x cuadrada por dy igual a 0. En este caso podemos identificar, de acuerdo a la forma estándar de una ecuación diferencial homogénea, que el término y cuadrada más y por x corresponde a la función m y que el término x cuadrada corresponde a la función n, ¿ok? Ya que ambas funciones están multiplicando a dx y a dy respectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, como primer paso, al igual que en el ejemplo anterior, se tienen que sustituir los valores de x por tx y de y por ty. Entonces, en este caso tenemos ty al cuadrado más ty por tx menos tx al cuadrado igual a 0. Pasamos el término negativo menos tx al cuadrado del lado derecho y queda t al cuadrado por x al cuadrado, ¿de acuerdo? Realizando la elevación al cuadrado de la multiplicación de estos dos términos, ¿ok? De igual manera, ty al cuadrado es igual a t al cuadrado por y al cuadrado más, en este caso, si todos estos términos están multiplicándose, t por t es igual a t cuadrada, ¿ok? Entonces nos queda t cuadrada por y por x es igual a t al cuadrado por x al cuadrado. Nos podemos dar cuenta que del lado izquierdo tenemos el término común de t cuadrada, el cual podemos factorizar y queda de la siguiente manera: t cuadrada por la suma de y cuadrada más yx, ¿ok? Porque factorizamos t cuadrada del lado izquierdo de la ecuación y del lado derecho nos queda el término t cuadrada por x cuadrada. Si se dan cuenta, y cuadrada más y por x es la misma función m de la ecuación original, de la misma manera que el término x cuadrada es la misma función n de la ecuación original. Por lo tanto, aquí también se cumple con la condición
para que esta ecuación diferencial sea una ecuación diferencial homogénea. Al final queda la misma función original, en este caso la función m y la función n, multiplicadas por la variable t elevado a un exponente, ¿ok? En este caso podemos decir que esta ecuación es una ecuación diferencial homogénea de segundo grado, porque en este caso el valor de n es igual a 2, ¿de acuerdo? T está elevado al cuadrado, por lo tanto es una función homogénea de grado 2 o de segundo grado. Bien, ahora que ya comprobamos que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea, vamos a ver cómo se va a resolver esta ecuación. Este tipo de ecuaciones se puede resolver mediante dos pasos. El primero es comprobar que sea una ecuación homogénea. En este caso, ya se realizó el primer paso, ya descubrimos que sí es una ecuación diferencial homogénea y es de segundo grado, y ahora el siguiente paso es realizar el cambio de variable, ¿ok? ¿A qué nos referimos? En este caso, que estamos manejando las variables x y y, se tienen dos opciones. O se modifican las variables de y con respecto a x, o se modifican las variables de x con respecto a y, es decir, donde nosotros tengamos una variable y, vamos a escribir el valor u por x, o donde nosotros tengamos la variable x, vamos a escribir el valor u por y, ¿de acuerdo? De igual manera, si nosotros decidimos sustituir el valor de y por u por x, nosotros también tenemos que encontrar la derivada de esta función, ¿ok? Entonces, la derivada de y sería u por la derivada de x más x por la derivada de u. ¿Ok? Se está aplicando la fórmula de una derivada de un producto, ¿ok? O de una multiplicación de dos elementos. De igual manera, si nosotros decidimos sustituir las variables de x por u por y, también tenemos que calcular la derivada de x, que en este caso sería u por la derivada de y más y por la derivada de u. En este caso, nosotros seleccionamos sustituir los valores de y por u por x y el valor de dy por u por dx más x por du, ¿de acuerdo? Entonces, en la ecuación original sustituimos, en lugar de y, vamos a escribir u por x, en este caso sería u por x al cuadrado, más u por x por dx, menos x al cuadrado, y por la derivada de y, que en este caso ya sabemos que es u por dx más x por la derivada de u, ¿de acuerdo? Igual a 0, ¿ok? Entonces aquí vamos a eliminar paréntesis. U por x al cuadrado es igual a u al cuadrado por x al cuadrado. U por x es igual a u por x cuadrada. Ahora, eliminamos el siguiente paréntesis. X cuadrada por u por dx nos queda menos u por x cuadrada por dx menos x por x cúbica por du igual a 0. Volvemos a eliminar paréntesis. Multiplicamos dx por los términos que se encuentran dentro del paréntesis y nos queda esta expresión. Como podemos ver, más u por x al cuadrado por dx menos u por x al cuadrado por dx se eliminan. Por lo tanto, nos queda el término u al cuadrado por x al cuadrado por dx menos x al cuadrado por du igual a 0. Ahora lo que se va a realizar es dejar del lado izquierdo todas las variables de x y del lado derecho todas las variables de u para que se pueda integrar. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros dejamos del lado izquierdo todas las variables de x cúbica pasa dividiendo y u cuadrada también pasa dividiendo del lado derecho. En este caso aquí tenemos x cuadrada entre x cúbica. Recuerden que cuando tenemos el mismo número o la misma variable elevada al mismo exponente, estos exponentes tienen que restarse. Entonces, en este caso sería 2 menos 3 es igual a menos 1. Si nosotros tenemos un exponente negativo, quiere decir que va en el denominador, ¿de acuerdo? Para que sea un exponente positivo. Recuerden que el exponente 1 no se escribe. Y del lado derecho queda du entre u cuadrada, ¿ok? Este término lo podemos reescribir para que no quede como fracción y quedaría como u a la menos 2 por du, porque un exponente positivo que pasa del denominador al numerador pasaría con signo negativo. Del lado izquierdo tenemos la integral de dx en x y del lado derecho tenemos la integral de u a la menos 2 por du.
De acuerdo a las fórmulas, la integral de dx en x es igual a logaritmo natural de x y la integral de u a la menos 2 sería igual a u a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1, de acuerdo a la fórmula, ¿ok? Menos 2 más 1 es igual a menos 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se coloca tanto en el exponente como en el denominador y agregamos la constante de integración. Si nosotros dividimos u a la menos 1 entre menos 1, nos queda menos u a la menos 1, ¿ok? Más entre menos, menos. U a la menos 1 entre 1 da el mismo resultado. Si nosotros no queremos colocar el exponente negativo, podemos arreglar las variables de la siguiente manera. U a la menos 1 puede pasar al denominador como u a la 1 y recordemos que el exponente 1 no se escribe. Entonces nos quedaría logaritmo natural de x es igual a menos 1 entre u más la constante de integración. Ahora, lo que nosotros queremos obtener es el valor de x. Recordemos que para eliminar el logaritmo natural tenemos que ocupar un exponente, ¿ok? Entonces tenemos e elevado a el logaritmo natural de x es igual a e elevado a menos 1 sobre u más c. Exponente con logaritmo se elimina y nos queda solamente 0. Y de este lado aplicamos la propiedad de exponentes que ya conocemos. Si tenemos la suma de exponentes, es lo mismo que tener la multiplicación del mismo número elevado al primer término y elevado al segundo término, que en este caso es una constante. Recordemos, si elevamos el exponente a una constante, el término sigue siendo una constante. Entonces, el valor de x quedaría, x sería igual a e elevado a menos 1 entre u por una constante. Ahora, recordemos que al principio se hizo el cambio de variable. Se cambió el valor de y por el valor de u, ¿de acuerdo? Dijimos que y iba a ser igual a u por x. Ahora queremos saber cuál es el valor de u. Si despejamos nosotros u de esta expresión, nos quedaría que u sería igual a y entre x. Por lo tanto, este valor se sustituye en la ecuación, es decir, u en este caso va a ser igual a y entre x. Aquí lo que se tiene que hacer entonces es una división de fracciones. Recuerden, se multiplica numerador por denominador y denominador por numerador. Entonces nos queda 1 por x, x, y 1 por y, y. Y el signo es negativo. Entonces, tenemos que x va a ser igual a e elevado a menos x entre y por una constante. Simplemente arreglamos los términos y pasamos la constante al principio de la expresión y nos queda como resultado que x va a ser igual a c por e elevado a menos x entre y. Y entonces este sería el resultado de la ecuación diferencial homogénea del principio. Es decir, esta ecuación diferencial quedó resuelta al obtener el valor de x. En este caso, x es igual a c por e elevado a menos x entre y. Lo primero que se tuvo que hacer es comprobar que fuera una ecuación diferencial homogénea, ¿de acuerdo? Ya sabemos entonces cuál es la estructura que tiene que cumplir para que sea una ecuación diferencial homogénea, al sustituir los valores de x por tx y de y por ty. Una vez que se comprobó que esta ecuación diferencial es homogénea, lo que se tiene que hacer es realizar el cambio de variable, ya sea el cambio de variable de y o el cambio de variable de x.